Hoy te platicaré de la detención del líder de los mezcales. En tan solo 10 meses, el grupo delictivo de los mezcales ha sufrido 3 bajas relevantes. En agosto del 2022 fue detenido su líder José Bernabé, alias El Vaca, y días después fue detenido su compadre y operador, identificado como Juan José, alias El Cejón. Tras ese doble golpe, la dirigencia de ese grupo delictivo fue asumida por Carlos Miguel, también conocido como El Abulón. Sin embargo, a 10 meses de la captura de El Vaca, la Marina logró detener a El Abulón, de tal forma que los mezcales han perdido a sus 2 líderes en tan solo 10 meses. Con estas capturas, las autoridades estatales confían en que la violencia disminuirá en la entidad luego de que tras la llegada de la gobernadora de Colima, los homicidios dolosos subieron a niveles récord y colocaron a su capital como la ciudad más violenta del mundo. Bienvenidos al Caporal del 8 de junio, comenzamos. La Marina detuvo al líder de los mezcales, una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación con punto de operación principalmente en Colima. Y por último tengo una información importante que compartirles, algo que recién me acaban de informar. Decirles que el día de hoy, hace unos momentos, hace tal vez algún par de horas, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, lograron la detención de Carlos Miguel N., alias El Abulón. Él está identificado con el grupo delictivo conocido como Los Mezcales. Después de la detención de José Bernabé, alias La Vaca, y de su operador El Cejón, este personaje estaba identificado como el principal líder y generador de violencia en la zona conurbada por parte de esta agrupación. Acabas de escuchar a la gobernadora de Colima, la morenista Indira Vizcaíno, quien confirmó ayer la detención de Carlos Miguel, alias El Abulón o El León, acusado de ser el líder de los mezcales en ese estado. En un operativo que fue dirigido por la Secretaría de Marina, en la que participaron también elementos de las fiscalías de Colima y de Michoacán. Este es un duro golpe en contra de la estructura de este grupo delictivo, no nada más por el cargo, sino por la reiteración de detenciones. Verás, como ya lo escuchabas en voz de la gobernadora, el presunto líder de los mezcales, recientemente detenido, llevaba apenas unos meses en el cargo luego de que fue detenido el anterior líder, José Bernabé, alias El Vaca, y su operador y compadre, quien fuera identificado como El Cejón en las declaraciones de la gobernadora. El año pasado, en varios videos, dimos especial seguimiento a lo que ocurre en Colima debido a que la violencia se disparó en el 2022 a cifras récord. Según la gobernadora, en Colima, 2 grupos delictivos que eran aliados rompieron relaciones y han tenido varios enfrentamientos en esa entidad que han roto el récord de homicidios dolosos y colocado al estado en el top 3 de los más violentos y a Colima capital como la ciudad más violenta del mundo, según el Consejo para la Seguridad Pública y Justicia Penal. De ese tamaño se disparó la violencia en el primer año de la gobernadora morenista. Y fue precisamente en ese contexto que te traje este video a este canal en agosto. Te muestro la imagen miniatura de la captura de José Bernabé, alias El Vaca, en aquel entonces líder de los mezcales. Una historia bastante interesante, como podrás ver en el título del video. Te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión por si quieres los detalles. En resumen, bueno, pues José Bernabé había sido detenido el 18 de agosto en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, señalado de fundar y encabezar a los mezcales o el cártel independiente de Colima, también así se le conoce. Pero resulta que José Bernabé ya había sido detenido antes en varias ocasiones. En el 2011 fue detenido en Colima durante un operativo de la Policía Federal y la Marina, pero fue liberado. En el 2013 también fue detenido cuando colaboraba para el Jalisco Nueva Generación y fue detenido con su esposa en un operativo de elementos federales en Comala, Colima. En ese entonces se identificó como líder delincuencial y ofreció $5 millones para que lo dejaran ir, pero no fue liberado. En el año 2016 fue condenado a 34 años de prisión por delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército, y su esposa fue sentenciada a 8 años. Pero en diciembre del 2019, cuando era trasladado a un penal de Tamaulipas durante su traslado desde Oaxaca a Tamaulipas, un convoy del Jalisco Nueva Generación emboscó a los elementos federales que lo custodiaban para intentarlo liberar dentro del territorio oaxaqueño. Sin embargo, no lo consiguieron. Un mes después, en enero del 2020, un juez de Oaxaca
ordenó su liberación inmediata por considerar que se tardaron en ponerlo a disposición de las autoridades competentes, a pesar de que para entonces había un exhorto del gobierno de Tamaulipas por homicidio y delitos de las autoridades competentes, a pesar justo de que Tamaulipas lo buscaba por homicidio y delitos contra servidores públicos, perdón. Y en agosto del 2022, tras su más reciente detención, que fue justo, y te vuelvo a mostrar la imagen de ese video, fue que lo habían detenido. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, reveló que un juez decidió no vincularlo a proceso penal federal, por lo que tendría que ser dejado en libertad. Sin embargo, existían en paralelo 2 órdenes de aprehensión más por los estados de Colima y Tamaulipas que lo mantenían detenido. Esto dijo el 25 de agosto del 2022 el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, antes de romper con Morena y con el gobierno federal, cuando, pues, por conflictos en la búsqueda de la candidatura a gobernador de Coahuila, sobre una persona, pues, difícil de detener. Informar que en audiencia que terminó el mismo día de hoy, el juez de control determinó no vincularlo a proceso penal federal. Sin embargo, afortunadamente, se cuentan con 2 órdenes de aprehensión de los estados de Colima y Tamaulipas, mismas que se ejecutarán para evitar que este individuo de alta peligrosidad pueda evadir la acción de la justicia. Siguiente. Como antecedentes, comentar que en otro proceso penal que había logrado por diferentes argucias legales ser absuelto, cuando se le pretendió ejecutar otra orden de aprehensión en diciembre de 2019 y trasladarlo al estado de Tamaulipas con esa orden de aprehensión, este sujeto activó un operativo de rescate y asesinaron a un integrante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Oaxaca, adscrito a la Fiscalía General del Estado. En ese momento, este individuo se sustrae de la acción de la justicia y logra hacer diferentes eventos en el estado de Colima, fundamentalmente. Finalmente, José Bernabé El Vaca no fue liberado porque mientras un juez lo absolvía de un proceso penal federal, otro le dictó formal prisión por los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército, delitos denunciados por autoridades de Colima. A la par fue hecha otra detención de alto impacto, la de José de Jesús, alias El Fumador o El Cejón, acusado de ser asesor legal y de logística del grupo de los Mezcales y acusado de participar en los disturbios que el grupo delictivo hizo en Colima el 18 de agosto en protesta por la detención de José Bernabé. Este clip que verás a continuación data precisamente del 21 de agosto en medio de la detención del Vaca. Un generador de violencia que estaba haciendo mucho daño en Colima. Ayer hasta la propia gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, puso en su Face de que estaba muy contenta por esta detención que hizo la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México. Tras la detención de José Bernabé El Vaca, autoridades de Colima detectaron que quien ocupó el liderazgo del grupo delictivo fue Carlos Miguel, alias La Iguana o El Abulón. Y a 10 meses de la captura del líder anterior, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional Antisecuestro y las Fiscalías de Justicia de Michoacán y de Colima hicieron un operativo conjunto que permitió la detención del líder actual. En el operativo participaron autoridades tanto de Colima como de Michoacán debido a que la captura se hizo en el municipio de Coahuayana, el Viejo, que se ubica en los límites de ambos estados, aunque las autoridades aseguran que hubo un trabajo de inteligencia detrás de la captura. Lo cierto es que también fue producto de la casualidad, porque primero marinos que estaban haciendo patrullajes en el municipio le marcaron el alto a un auto que les pareció sospechoso. Ellos no estaban buscando a Carlos Miguel y no sabían que a quien acababan de detener en el auto era precisamente
él, que iba él a bordo. El automovilista se detuvo y mostró una credencial del INE apócrifa con el nombre de José Luis Rocha Domínguez. Y aquí sí fue en donde entró el trabajo de inteligencia, porque las autoridades ya tenían la certeza de que Carlos Miguel estaba asumiendo una identidad falsa bajo el nombre de José Luis Rocha Domínguez, de tal forma que fue detenido en ese instante sin un enfrentamiento siquiera de por medio. Inicialmente esta detención corrió como un rumor, pero finalmente la gobernadora confirmó ayer la captura de quien, según las autoridades, ha sido uno de los encargados de violentar la entidad. Te comparto más detalles ofrecidos por la misma gobernadora, no sin antes, me detengo tantito, adelantarte que estoy enterado, como muchos me han estado mandando mensajes, sobre el robo de un tráiler nodriza cargada de camionetas de lujo en la carretera que comunica León con Aguascalientes. Quiero informarles, estoy al tanto de la situación. Sin embargo, la única información que hay hasta este momento es de un solo tweet que ha sido el que dio a conocer el video. Estoy indagando más sobre el tema en espera de que sea el próximo video que te traiga este canal. Así que la invitación es que te suscribas y que actives la campana de notificaciones. Ahora sí, te muestro más declaraciones de la gobernadora sobre esta reciente detención. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Hay que seguir revisando toda la estructura, pero la verdad es que es una detención importante, insisto, después de La Vaca y del Cejón, era quien había asumido el liderazgo, era uno de los liderazgos más importantes de ese grupo delictivo, entonces por supuesto que es una detención de gran trascendencia para nuestro estado.